Si hay algún tema común y corriente, valga la expresión, de los trastornos de ansiedad, son las fobias. ¿Por qué? Porque la fobia es prácticamente un rasgo humano. De hecho, el sujeto que no tenga una fobia creo que debe preocuparse un poco, ¿verdad? Las fobias una experiencia que todos conocemos. ¿Quién no le tiene fobia a las alturas, a las arañas, a las cucarachas, a los espacios cerrados, etcétera? Sin embargo, las fobias pueden llegar a ser algo realmente invalidante. Los abordajes para las fobias pues, han sido tan amplios como la historia de las fobias. Desde Freud, ¿verdad?, que inició con una explicación psicodinámica, hasta los modelos más recientes cognitivos asociados a lo farmacológico. Nosotros vamos a abordar este concepto de las fobias, pero sobre todo explicar tanto el aspecto de por qué una persona es más vulnerable a una fobia que a otra, o la parte psicodinámica, por qué un sujeto resulta que es fóbico en particular a esto y no a aquello. Eso es lo que tiene que ver con la historia. Los trastornos de ansiedad finalmente es otro ejemplo de epigenética en donde hay una mezcla entre la vulnerabilidad genética y la historia del individuo. Dígame qué historia ha tenido el individuo y le explicaré por qué va a tener tal o cual fobia. Pero la resolución de la fobia, ¿acaso será hacer una revisión profunda de la historia del individuo? ¿O hay otros métodos o recursos para resolverlo? Es uno de los paradigmas que vamos a abordar. Otra fobia que se me ocurre, que vamos a abordar y que es muy importante, pero este es un trastorno distinto, porque es una fobia muy singular, la llamada fobia social, Manuel. ¿Qué comentarías tú de ello? Mira, es sorprendente cómo es tan frecuente en la práctica clínica, en la vida de las personas, esto de la fobia social, que las personas no identifican como tal, simplemente se consideran nerviosos, simplemente se consideran que son incapaces o definitivamente evitan cualquier situación que les haga encontrarse con esa necesidad de poder superar aquello, y es hasta que en su momento se encuentran con un clínico que tiene esa agudeza que le marca, ¿sabes qué? Lo que te está sucediendo tiene nombre y es posible ayudarte. Y es posible ayudarte de manera importante, de tal manera que puedas superar aquello que en su momento te ha hecho evitar aceptar un trabajo, comprometerte con algo, porque temes precisamente que te vayas a encontrar a una debilidad que tú consideras que es de carácter cuando es una enfermedad. Y la fobia social va a ser otro de los ejemplos que vamos a abordar desde la niñez, ¿ya? Porque vamos a hablar mucho de la ansiedad en la niñez, vamos a hablar de la ansiedad en la adolescencia, vamos a hablar de la ansiedad en el adulto mayor, pero la fobia social es uno de esos trastornos que desde niño se notan, que hay que saberlos identificar, que hay que saber ayudar al niño, ¿ya? Saber cómo ayudarlo para que esa fobia social no se convierta en lo que dice el doctor Jauregui, una confusión de así soy, es una forma de ser, soy tímido, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Pero sin embargo esto realmente es sumamente invalidante y es asombroso lo bien que se puede tratar la fobia social. Igualmente asombroso es lo poco que se diagnostica. A la mayoría de los clínicos se les escapa la fobia social como un diagnóstico. Vamos a hablar de cómo es que se escapa, vamos a hablar de lo eficaz que es el tratamiento y de la transformación tan enorme que tiene la vida del sujeto cuando una fobia social se elimina prácticamente por completo. Siempre aprovechamos nuestros cursos para hacer una revisión, aunque sea rápida, de la psicopatología. Hablar de una fobia, estamos hablando de una idea obsesiva fóbica, de alguna manera, ya siendo un poquito más puros, por decir así, desde el punto de vista de psicopatología. Es así como vamos a saltar entonces al tema de los trastornos obsesivo-compulsivos, que luego es sorprendente cómo pueden llegar a confundirse con trastornos delirantes. O sea, si bien es cierto que existe por ahí una línea en donde una idea obsesiva puede convertirse puede ser una etapa de un trastorno delirante, pero hay una diferencia muy grande y la idea es que aprovechemos el que estamos tratando estos temas para regresar un poquito a la psicopatología básica y poder en su momento poder diferenciar ante qué estamos, para por lo tanto poder manejarlo mejor. Es básico. Consideramos en psiquiatría que el trastorno obsesivo
probablemente sea uno de los 2 o 3 trastornos en los que más se sufre, ¿no? La cantidad de ansiedad, usted dirá, bueno, un trastorno obsesivo, ¿por qué lo incluimos? Bueno, porque el monto de ansiedad que tiene una persona con un trastorno obsesivo es enorme, tanto por las ideas que se le vienen, ¿verdad?, que es donde se confunden con delirios, ¿verdad? Alguien que se le viene una idea de golpe de descuartizar a su bebé, ¿verdad? Uno diría, bueno, es un asesino en potencia. Hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, alguien con una idea obsesiva, inmediatamente ponen, ¿verdad?, la luz roja como de que es alguien peligroso, siendo que alguien que tiene una idea obsesiva justamente es el que menos la va a llevar a cabo, porque de lo que sufren es el temor de poder llevar a cabo eso que tanto temen. Vamos a trabajar sobre la diferencia, por ejemplo, que hay entre tener rasgos obsesivos, ¿verdad? De hecho, la obsesividad pues, es una característica propia de nuestro desarrollo. ¿Quién no ha tenido ideas obsesivas en la infancia? No pisar las raíces del piso, que pasa tal cosa si digo tal palabra. De hecho, todos tenemos algo de pensamiento mágico, es parte de nuestro pensamiento. El pensamiento mágico va a ser uno de los puntos clave para entender lo que es el trastorno obsesivo, ¿verdad?, y entender esa frágil línea entre la patología y lo normal, y entender también ese concepto de la llamada personalidad obsesiva, que también genera problemas de relación. Y todo esto lo vamos a abordar en conjunto. Vamos a abordar la idea obsesiva desde su manera más extrema, ¿verdad?, como esa idea obsesiva que le impide al sujeto francamente vivir, hasta aquel que tiene esa manía de que no puede salir si no realizó tal o cual ritual y con eso vive y vive aceptablemente bien. Los trastornos obsesivo-compulsivos no solamente son algo difícil de manejar para el paciente, sino también para los clínicos. Yo creo que acá vamos a aprovechar la experiencia que hemos venido acumulando en la forma en cómo hemos aprendido a manejar con el tiempo, tanto desde el punto de vista psicofarmacológico como desde el punto de vista psicoterapéutico, los problemas que presenta un paciente en general para el terapeuta cuando padece un trastorno obsesivo compulsivo que puede llevar a una desadaptación social, laboral, familiar importante.